Buen día, mis hermanitos, gusto de saludarlos. Bienvenidos nuevamente a este espacio que Ven a Cristo les regala con mucho amor, con mucho cariño, con mucha dedicación y sobre todo cumpliendo la misión que el Señor nos ha encomendado de llevar la palabra a todo aquel que lo necesita. Pero la persona que lo necesita tiene que estar con un corazón abierto, con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Pues hoy vamos a meditar, hoy sábado, ya nos falta el término de este día para iniciar la Semana Santa el día de mañana con el Domingo de Ramos. Esperando en Dios que en esta cuaresma hayamos tenido ese encuentro con el Señor, ese encuentro en nuestro sacramento de la reconciliación para poder tener un corazón lleno de gracia para esperar ese triduo pascual que es el que nos da vida, que es el que nos da la fuerza como católicos, católicos caminantes, católicos devotos, católicos que podemos cumplir la palabra de Dios para dar testimonio de que Él vive y que está entre nosotros. Pues mis hermanitos, vamos a meditar el Evangelio de San Juan, del capítulo 11, del versículo 45 al versículo 56, y dice así: Muchos judíos que habían ido a visitar a María y vieron lo que hizo, creyeron en él. Pero algunos fueron y contaron a los fariseos lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos reunieron entonces el consejo y dijeron: ¿Qué hacemos? Este hombre está haciendo muchos milagros. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y entonces vendrán los romanos y nos destruirán el santuario y la nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: No entienden nada. ¿No ven que es mejor que muera uno solo por el pueblo y no que muera toda la nación? No lo dijo por cuenta propia, sino que siendo sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús moriría por la nación. Y no solo por la nación, sino para reunir en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así, a partir de aquel día resolvieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se marchó a una región próxima al desierto, a un pueblo llamado Efraín, y se quedó ahí con los discípulos. Se acercaba la Pascua judía y muchos subían del campo a Jerusalén para purificarse antes de la fiesta. Buscaban a Jesús y de pie en el templo comentaban entre sí: ¿Qué les parece? ¿Vendrá a las fiestas o no? Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Pues aquí encontramos muchos mensajes, ¿verdad? De todo este caminar del Señor Jesús antes de llegar a su pasión. Pero lo más importante de acá y el mensaje que el Señor nos quiere dar es que nosotros muchas veces, como esta gente, porque ellos venían de ver un gran milagro, vieron la resucitación de Lázaro después de 4 días de muerto. Eso fue el gran acontecimiento. Y lo fueron a contar a todo el mundo. Y desde ahí muchos empezaron a creer en él. Pero la primera parte es que todos creemos en Dios. Todos creemos en Dios. Pero la dificultad está en que le creemos. Creemos verdaderamente en su palabra. Porque cuando nosotros creemos en Dios, pero también le creemos, o sea, creemos en su palabra, esa palabra nos hace movernos, nos hace transformar nuestras vidas y nos hace llevar una vida como Jesús quiere que la llevemos, como nos dice su palabra, practicar su palabra. Pero los fariseos tenían miedo. Ellos tenían miedo, habían visto muchos prodigios, habían visto muchos milagros, y que fue el fantástico, ¿verdad? El que de verdad dijo: sí es un enviado de Dios, porque todavía no creían que era el Mesías esperado. Es un verdadero enviado de Dios. Pero no le quisieron creer a él, no quisieron creer en lo que él decía. Veían las cosas y creían en Dios, pero no le creían, porque tenían miedo. Porque decían: entonces si toda la gente le empieza a creer, entonces el pueblo romano nos va a matar a todos, no solo a él, y van a destruir nuestro templo. Pero vino Caifás,
uno de los sumos sacerdotes, dio una profecía. Yo creo que, como dice el chavo, sin querer queriendo. Él no sabía lo que estaba diciendo, pero lo dijo. Mejor que muera uno por todos, por la salvación de todos, y no solo por el pueblo de Israel. Ahora nosotros somos también su pueblo. Y Él dio la vida por toda la humanidad. Él murió por todos nosotros. Pero a pesar de nosotros leer en su palabra, escuchar lo que dice su palabra, de todos los milagros y prodigios que hizo, creemos en Dios, creemos tal vez en Jesús, pero no le creemos a su palabra. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios y Él nos manda a hacer algo, lo tenemos que hacer. O sea, es poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero muchas veces no lo hacemos. Y no lo hacemos ¿por qué? Por miedo, como lo hacían los fariseos. Ellos tenían miedo de ser destruidos. ¿A qué cosas no les tenemos nosotros miedo cuando decimos, es que yo asisto a la iglesia, es que yo asisto a una comunidad? Ay, es que fíjense que no, ahora no voy a poder tomar porque de verdad yo quiero seguir a Dios. Nos sometemos a burlas, nos sometemos a desprecios, nos sometemos a que nos ignoren, a que nos desprecien totalmente y nos saquen del grupo. Y muchas veces tenemos miedo a eso, a ese enfrentamiento. Pero a eso es a lo que nos llama Jesús. Marcar la diferencia, ser diferentes a los demás, mostrarle a los demás que nosotros creemos en Dios y le creemos en su palabra y llevamos en la práctica a la práctica su palabra. En esta Cuaresma ya pasaron los 40 días de preparación, de transformación, de esa Pascua que hablan aquí, que venía gente de todas partes para la Pascua. ¿Y qué venían a hacer? Dice, a santificarse, venían a purificarse. ¿A purificarse de qué? A purificarse del pecado, a purificarse de todo aquello que no le hacía bien a sus vidas. Y a eso nos llamó el Señor, a vivir estos 40 días, a transformar nuestras vidas a través del sacramento de la reconciliación, a través del sacramento de la Eucaristía, para poder volver a ser hijos de Dios y ser como Él quiere que nosotros seamos, que lo sigamos, que lo amemos, pero que también lo sigamos haciendo estas prácticas, la práctica de la palabra en nuestras vidas. Pero muchas veces tenemos miedo, como los fariseos, y por eso Jesús se fue mejor a un lugar lejos, dice ahí, a la tierra de Efraín, con sus discípulos, a esperar el momento, a esperar que ya iba a llegar el momento de entregar su vida por nosotros, por los pecadores, por nosotros que viendo las cosas, escuchando las cosas en nuestra propia vida y en la vida de los demás, ay, pero aquel cómo se ha transformado, pero aquel dejó el vicio, ay, pero aquel le salió un buen trabajo, ay, pero ella ya cambió su carácter, cómo trata ahora a los niños. Y yo en mi vida, ¿qué ha cambiado el Señor en mi vida? Me da cada día de vida una nueva oportunidad de pedir perdón y de empezar nuevamente. Pero a pesar de ver todo eso, de escuchar todo eso, tengo miedo y no lo hago. Entonces no estoy cumpliendo la palabra de Dios. No estoy cumpliendo lo que Él me manda que yo haga. ¿Para qué? Para escoger el camino. Hay 2 caminos nada más, solo 2, uno ancho y uno estrecho. El del diablo y el de Dios. ¿Cuál queremos nosotros? Porque no somos eternos. Vamos a morir algún día. ¿Y a dónde queremos ir? ¿Hacia el diablo o hacia Dios? Que nos cuesta, sí nos cuesta. Pero cuando estamos agarrados de la mano de Dios, cuando oramos, cuando lo buscamos, cuando lo aceptamos verdaderamente como nuestro Salvador, cuando aceptamos su palabra y decimos, el Señor hoy dice que yo perdone, entonces yo voy a perdonar. El Señor dice que yo vaya a pedir perdón, entonces voy a ir a pedir perdón. Voy a someter mi orgullo, voy a someter mi soberbia y voy a ser humilde. A eso nos llama el Señor, porque Él quiere que todos nos salvemos. Y a todos nos da la oportunidad. Pero está en nosotros el que querramos hacerlo.
el que nos decidamos verdaderamente con quién queremos estar, a quién queremos ir, qué queremos hacer en nuestras vidas. Cuando nosotros le decimos sí al Señor, cambia totalmente nuestra vida y cambia los que están a nuestro alrededor, no solo nosotros. Pero cuando nosotros decimos no, ni cambiamos nosotros, ni cambian los que están a nuestro alrededor tampoco, porque no somos testigos de esto. Y por eso aquí los fariseos tenían miedo. Y Caifás dijo esa profecía: es mejor que muera uno y no que mueran todos. Y eso hizo Cristo en la cruz. Murió Él por toda la humanidad, por todos nuestros pecados, por ti y por mí. ¿Qué piensas hacer? Ya lo hiciste, todavía hay tiempo. Todavía tenemos el día de hoy, todavía tenemos el día de mañana, todavía tenemos lunes santo, martes santo, miércoles santo, para buscar esa reconciliación con el Señor. Una reconciliación verdadera, una reconciliación efectiva, una reconciliación que salga del corazón, no solo para que me vean. Porque Dios lo sabe, Dios me conoce. A mí con el que me interesa quedar bien es con Dios, no con los demás. Entonces todavía tengo oportunidad de acercarme al sacramento de la reconciliación y de empezar una nueva vida. De que el Señor, dejarme transformar por el Señor, abrir mi corazón y dejarme transformar por el Señor. Porque ¿de qué me sirve ir a todas las procesiones? ¿De qué me sirve cargar? ¿De qué me sirve decir soy cucurucho, mantengo las tradiciones? Sí, eso está bien, es una parte. Pero si en mi corazón no hay transformación, si en mi vida no hay transformación, si no hay arrepentimiento de todo el mal que yo he hecho, de nada me sirve. Y por eso aquí al final dicen, ¿verdad? Ya se acerca la Pascua, todos vienen para celebrar la Pascua, para purificarse. Buscaban a Jesús para que les diera palabra, porque ellos se sentían bien estando cerca de Jesús, escuchando lo que decían. Pero de pie y en el templo comentaban entre sí: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? ¿Vendrá a la fiesta o no? Él era la fiesta. Él iba a participar de esa Pascua, pero no de la forma que ellos creían, sino de la que Dios designó para nuestra salvación. Así es que todavía hay tiempo, hermanos, todavía hay tiempo para que nos pongamos a cuentas con el Señor y vivamos este triduo pascual como que fuera el último de nuestras vidas. Que Dios les bendiga y que pasen una verdadera Semana Santa, como el Señor lo quiere. Bendiciones. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.